¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy convencido de que conoces a personas que tienen dolor lumbar, hernias discales o problemas muy parecidos. Creo que este vídeo va a ser muy importante porque queremos abordar cuáles son los errores más frecuentes cuando nos encontramos con estos problemas, los problemas asociados y, por supuesto, pues proponer herramientas prácticas para intentar solventarlos y mejorar todo lo posible. Así que, bueno, como digo, es un tema muy importante y si os gusta, agradecemos un montón vuestra manita arriba. ¡Empezamos! Bueno, compañeros, lo primero, un placer gigante estar aquí con Fran, ya le conocéis, fisio del equipo, un crack. Y antes de empezar, quiero comentaros que hicimos un vídeo muy interesante abordando el dolor. Es importantísimo que veáis ese vídeo. ¿Por qué? Porque antes de hablar sobre hernias discales, quiero que, digamos, razonemos un poquito en cuanto a la relación de estas hernias y tener ciertos síntomas, no tener ciertos síntomas. Cuéntanos un poquito. Es muy prevalente que encontremos en las resonancias magnéticas pacientes con dolor lumbar presentan hernias discales, pero no siempre este hallazgo se relaciona con el dolor que tiene el paciente. Es decir, yo ahora mismo un día me despierto con dolor lumbar, empiezo a pensar que me duele al agacharme, me duele al tal, me voy a hacer una resonancia. Y dada mi edad, pues entre la década de los 20 y los 30 años, tengo un 39% de probabilidades de que aparezca una hernia en la resonancia magnética. ¿Quiere decir esto que mi dolor es debido a esa hernia? Es bastante probable que no. Es decir, si los síntomas no se corresponden con un cuadro de hernia discal, es probable que esa hernia simplemente sea completamente asintomática y no tenga nada que ver con mi dolor. O sea, realmente nos despierta la preocupación el hecho de que sale en la resonancia que tenemos una hernia, pero muy posiblemente este dolor no estaba debido a esta hernia. Y de hecho, en la gran mayoría de casos, o en muchos casos, dependiendo de muchos factores como la edad, por ejemplo, el tabaquismo, obesidad, en fin, pues digamos factores que están más vinculados con este problema, puede darse el caso perfectamente de que estas personas lleguen a tener hernias y que nunca se presenten con un cuadro de dolor. Eso es. O sea que realmente tampoco tenemos que alarmarnos, ¿no? O sea, tampoco tenemos que ir en busca de esa radiografía, de esa resonancia, porque generalmente puede provocar el efecto contrario, es que nos preocupemos. Correcto, David. Bueno, quiero comentar también si cuando nos hace una resonancia y tenemos pues este problema, sale que tenemos una hernia discal o incluso tenemos dolor lumbar, el reposo está recomendado. En la mayoría de casos no estaría recomendado, es decir, se ha visto como el estar más de 6 horas sentado aumenta en 4 veces el riesgo de que ese dolor se agrave. Y luego, algo muy característico de los pacientes con una discopatía es que el estar mucho tiempo tumbados lo que hace es descomprimir el disco, mejorar su hidratación, pero el tejido colagenoso cuando está dañado aumenta mucho más su hidratación, es decir, genera como una especie de inflamación. Por eso normalmente cuando te levantas por las mañanas, cuando tienes un dolor, una patología discal, te suele levantar algo peor, pero es simplemente por ese hecho de una, digamos, sobrehidratación del disco. Entonces, el clásico consejo de tienes una hernia, tienes que reposar, tienes que dejar de entrenar, ¿qué dirías respecto a eso? Que para nada, que si puedes seguir haciendo vida normal, si puedes seguir haciendo ejercicio, eso va a repercutir luego en tener un mejor pronóstico. Porque realmente de estas personas que son diagnosticadas de una hernia, ¿qué posibilidad hay de que la hernia se cure porque si se reabsorba? Se ha visto que en el 66% de los casos tenemos una resolución... 66. Una resolución espontánea de la hernia discal con tratamiento conservador. Ejercicio, fisioterapia, llevar una vida normal y la hernia, pues obviamente como es un tejido como cualquier otro, tiene su proceso de recuperación, tarda algo más que como puede ser un músculo, pero que igual en el periodo de un año pues esa hernia ha resolvido y que en muchos casos no resuelve, pero el dolor desaparece. O sea, realmente tenemos una mentalidad sobreprotectora y muy catastrofista en cuanto a este problema. O sea, tendemos a asociar una hernia a que se acaba nuestra vida prácticamente, cuando en un 66% de los casos se reabsorbe y no sabemos el porcentaje que nos queda del cual no tiene síntomas. Correcto. Al final es algo que es parte de la vida, el tejido degenera, pero se puede recuperar como cualquier otro. Quiero que nos comentes un poquito en cuanto a terapias pasivas que puedan estar vinculadas con la mejora de una hernia, por ejemplo, o qué consejos podrías darnos. Intentar evitar en lo máximo posible las terapias pasivas. No por el hecho de que no aporten nada, porque al final son analgésicos, el tomar un fármaco que te reduzca el dolor siempre va a sumar, el ir a fisioterapia, que te realicen un masaje, movilización, manipulación, eso siempre va a sumar un poco más a que no estés continuamente perpetuando ese dolor. Pero nunca te va a dar, digamos, la solución, simplemente pues, es una ayuda para que durante el proceso natural de recuperación del tejido te encuentres tú mejor. ¿Qué puedes comentarme, por ejemplo, respecto al uso de fármacos específicamente para tratar este dolor lumbar, a nivel de hernia? Depende mucho de la persona, depende del tejido que esté generando el dolor. Sí que hay personas a los que los antiinflamatorios les hacen efecto y otros a los que con infiltraciones de corticoides, que son, digamos, los antiinflamatorios más potentes que tenemos, no presentan alivio ninguno. Entonces hay que individualizar mucho y siempre bajo la cautela de un médico. Pero podemos decir entonces que
el principal factor para recuperar estos problemas es el movimiento, mucho más que estos parches, por así decirlo. Correcto. Con el ejercicio lo que vamos a conseguir es evitar las atrofias musculares que se van a generar, las pérdidas de estabilidad, y lo que más se recomienda actualmente es realizar ejercicio isométrico, ejercicio de core, ejercicio de control motor a nivel de estabilizadores profundos que van a sufrir una atrofia o una desactivación ante este dolor, y lo que nos va a sumar luego a la larga que la recuperación tras el episodio de dolor sea mucho más rápida. Este punto es importante porque efectivamente tenemos que entender que cuando hay dolor, la musculatura principal encargada de generar ese movimiento o esa estabilización, digamos que queda un poco suplida por otros músculos y tenemos que reeducar esta musculatura. Correcto. Al final lo que pasa es que el dolor va a alterar todos estos mecanismos de cómo nos movemos, cómo interpretamos el movimiento, y son cosas que tenemos que ir abordando para que al final la recuperación sea óptima. Por ejemplo, me has comentado que es importante abordarlo desde un punto de vista del trabajo isométrico. Trabajo de core por una parte, isométrico. ¿Me podrías dar algunos ejemplos? Pues realizar planchas abdominales, realizar trabajo de estabilización de dead dog, el bird dog, los típicos ejercicios que suele recomendar McGill. Aunque yo no sea muy fan de ellos, al final nos van a sumar el hecho de que una contracción isométrica va a generar analgesia, una contracción isométrica va a mejorar la resistencia, la musculatura que ha entrado a estabilizar cuando ha entrado en disfunción los estabilizadores profundos. Entonces es algo que va sumando más al tratamiento. Pero bueno, realmente tenemos amplia evidencia de que cualquier tipo de ejercicio es más efectivo que los fármacos para evitar este dolor o para mejorar estos síntomas de dolor. Correcto, sin duda, ante un dolor lumbar lo principal sería el ejercicio, no el hacer terapias pasivas, el reposo y fármacos. Por ejemplo, mucha gente dice, no, es que mi médico me ha recomendado nadar para evitar el dolor lumbar y esto me ha hecho mejorar muchísimo y es lo más importante, nadar. Pues a ver, cualquier tipo de ejercicio te va a hacer mejorar. Antes de empezar a nadar, lo que le preguntaría es si sabes nadar o si sabes hacer una técnica adecuada para no lesionarte o para no generar descompensaciones que no son muy adecuadas. Por ejemplo, ¿cuántas veces vemos a personas nadando generando una gran hiperlordosis, por ejemplo, generando más dolor en muchos casos? Pero bueno, la cuestión es que lo importante no es si nadar, andar, es moverte. Y si el ejercicio se plantea bien y de la mano de un profesional, realmente es cuando puedes empezar a recuperarlo. Los consejos que tú nos has dado yo creo que son vitales. Reeducar esta musculatura profunda, un trabajo de core bien planteado, combinarlo también con trabajos dinámicos y también isométricos que nos permiten, digamos, esta analgesia. Por último, quiero que nos cuentes un poquito en cuanto a cómo abordar una cirugía, si merece la pena operarse. Por ejemplo, yo a casi todo el mundo que conozco que tiene una hernia, lo primero es, me han dado cita para operarme, o me han recomendado que lo mejor es operarme. ¿Qué opinas al respecto? No creo que en todos los casos se deba realizar una operación. Más que nada porque si el paciente presenta una debilidad en las piernas, pérdida de sensibilidad, alteración de la contracción de los esfínteres, en esos casos sí que es recomendable someterse a una operación. Más que nada porque el pronóstico no va a ser mejor por no hacerlo, incluso puede empeorar. Pero respecto a la mayoría de casos de hernia discal y dolor lumbar, el hecho de operarte lo que va a hacer es incrementar el riesgo de que te sometas a futuras operaciones y que tengas más riesgo de generación de segmentos adyacentes. Entonces, en primer lugar, si puedes optar por el tratamiento conservador, sin duda es el que tienes que elegir. ¿Y puedes darnos algún consejo en cuanto a cómo detectar, por ejemplo, cuando, o sea, así a simple vista, oye, ¿merece la pena que me opere o no? Algunas pautas muy gráficas, muy claras. Si cualquier día, por lo que sea, notas que tienes problemas a la hora de orinar, problemas a la hora de ir al baño, problemas de que pierdes mucha fuerza en una pierna, notas que no sientes bien la pierna, se te duerme mucho, en ese momento de cabeza al médico. Pero antes que todo eso, ejercicio, tratamiento conservador, fisioterapia... Si no presentas ninguno de esos síntomas, sin duda, eso es por lo que tienes que optar. Fran, pues muchísimas gracias, hemos ido directamente al grano con cada punto, quería que fuera así, porque realmente hay muchos mitos y muchos errores que se cometen, la gente tiende a quedarse muy quieta cuando encuentra este problema y queremos darle pues un poco una vuelta a todo este complejo para que os sea útil y sobre todo pues evitéis los errores que son más frecuentes. Si os ha gustado, agradecemos un montón vuestra manita arriba y Fran, te veo en el próximo vídeo. Igualmente, David.